Bien, pues muchas gracias, Balbina y Ruth. Gracias por este refrigerio. Hacía tiempo que deseábamos escuchar a los hermanos y hermanas del grupo de alabanza. Qué privilegio, qué bendición y cómo echamos de menos ahora, cómo nos damos cuenta, cómo verdaderamente pues, podemos valorar la gran bendición que teníamos, ¿verdad? Al poder congregarnos. Y gracias por traernos por medio del canto esas palabras de consuelo, de alegría, de ánimo y de esperanza en nuestro bendito Señor Jesucristo. Porque verdaderamente aquí en la tierra tenemos tiempos difíciles. Tenemos tiempos en los cuales nos está tocando vivir circunstancias como nunca antes se habían vivido en la humanidad. Es tremendo. A nivel sanitario, vemos como las personas que nos cuidan, las personas del ámbito de la sanidad, pues están cayendo enfermos, los enfermeros, ¿quién nos va a atender? ¿Quién nos va a cuidar? Con ese tan alto porcentaje, el mayor de Europa, en personal sanitario que cae víctima del virus. A nivel sanitario, la situación es caótica en muchos de los lugares de nuestro querido país. A nivel económico, pues no es mejor. Las empresas se enfrentan a su mayor reto, el reto de seguir pagando y poder seguir cumpliendo con sus obligaciones y sus responsabilidades sin ingresar ni un solo céntimo, lo cual evidentemente es imposible. Lo que nos lleva a que al final, como casi siempre ocurre, el más pobre, el más débil, el proletariado, es quien va a pagar las consecuencias y el que más sufre en esta crisis que se nos avecina, en medio de la cual pues ya estamos, aunque ahora estamos en el tema sanitario, pero pronto comenzaremos con los problemas económicos. En nuestro Ministerio de Obra Social estamos desbordados, tantas personas que vienen pues a pedir ayuda, ¿verdad? A nivel político nos entristece ver cómo esa unidad que en principio había entre los diferentes partidos, pues ya no la hay. No buscamos culpables, pero somos conscientes de la realidad de que ya no existe esa unión y eso pues nos desconcierta. Se ha roto la unidad que había entre ellos. Y todo esto junto trae como resultado una verdadera presión que nadie sabe de momento ni cómo, ni dónde, ni de qué manera explotará. Es como una olla que está ahí hirviendo y que no tiene el suficiente escape de gas. Quizá para algunos esto sea lo de menos porque ya no estarán aquí y estarán disfrutando de la presencia del Señor, bendito sea su nombre. Yo quisiera que ya el Señor pues, me tuviera en su gloria, me tuviera en su presencia, pero Él que sabe aún me tiene aquí, a mí y a ti. Y por eso nosotros, nuestro enfoque, nuestra preocupación ha de vivir independientemente de cómo sean las circunstancias, independientemente de lo que esté pasando, independientemente de la gravedad de la situación. Debemos estar viviendo vidas fieles al Señor y tenerlo a Él como nuestro refugio, como nuestro ancla seguro, como nuestro protector. Aunque también no es menos cierto que vivimos en el mundo. Aunque no somos del mundo, vivimos en el mundo. Y todo lo que ocurre en este mundo pues nos afecta, ¿verdad? Como habitantes de este planeta que somos. Pero gracias a Dios, repito, que tenemos consuelo en la palabra del Señor. Y hoy vamos a reflexionar en cuanto a otro salmo en estos tiempos de encierro y de preocupación. Estoy enfocándome en predicar acerca de algunos salmos, no quiere decir que siempre vaya a ser así, pero los salmos, esos cánticos de alabanza, de adoración, de esperanza, pues creo que son un buen acicate para nosotros en estos momentos difíciles. Por eso vamos una vez más al libro de los salmos y vamos a meditar en torno al Salmo 46 para contestarnos a una pregunta importante. ¿Realmente en un mundo tan inseguro en todos los sentidos, como hemos visto, en el sentido sanitario, en el sentido político, en el sentido económico, absolutamente en todos los sentidos, como el que estamos viviendo, con tanta desgracia, tanta desdicha, con tanta inseguridad a todos los niveles? ¿Realmente en esa situación nosotros podemos vivir confiados? Y la respuesta es un rotundo sí. Podemos vivir confiados. Y el Salmo 46 nos lo muestra. ¿Por qué podemos vivir confiados? Pues ya por las primeras palabras. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
ya este salmo, este principio, este primer versículo nos lo dice todo. Ya este principio, este primer versículo debería ser suficiente para alentarnos, para animarnos, para fortalecernos en medio de estos tiempos difíciles. En un momento como este, en un momento tan preocupante en cada una de nuestras vidas, en un momento con tanta inseguridad, el Salmo 46 sale a nuestro encuentro para darnos la respuesta a nuestras preocupaciones. Puedes vivir confiado. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fue precisamente este salmo, el Salmo 46, el que llevó a Lutero, el famoso reformador, que vivió una vida angustiada porque él tenía algunas cuestiones de carga por su pecado, porque él se reconocía inútil en las manos de Dios, inmerecedor de la gracia de Dios, y había unas tremendas luchas y una gran angustia en él. Y precisamente leyendo el Salmo 46 es que Dios tocó su corazón y él fue iluminado para escribir el himno que desde aquella época de la Reforma hasta nuestros días de tanta bendición ha sido. El himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Lo hemos escuchado en diferentes versiones a lo largo de las diferentes épocas, pero siempre con el mismo poderoso mensaje de seguridad de que en Dios tenemos esperanza porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, y lo es para el hoy y lo es también para el futuro. Este salmo contiene algunas porciones escatológicas que tienen que ver con el futuro, que tienen que ver con después de que el Señor venga y establezca el milenio. Ahí es donde tendrá su cumplimiento total, pero tiene también muchas porciones que son para hoy, y en ellas es que nosotros vamos a aferrarnos, ¿verdad? Teniendo en cuenta los tiempos, lo que es para hoy, lo que no, teniendo en cuenta las diferentes dispensaciones, pero aferrados a lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, ¿verdad? Así es que lo que sabemos en este salmo es que por medio de él Dios quiere animarnos. No a que pensemos que nosotros no vamos a pasar por momentos de dificultad, eso siempre lo decimos. Estamos en este mundo, las cosas que afectan a este mundo nos afectan a nosotros, pero dice que en medio de esas situaciones Dios viene a auxiliarnos. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra que se traduce aquí como tribulación literalmente significa estar restringido, estar en un espacio muy limitado, muy estrecho y apretado. Es como nosotros solemos decir, estar entre la espada y la pared, ¿verdad? Y esa es la situación en la que el salmista nos dice que cuando estamos ahí, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios nos dice que no veremos situaciones como esa. Dios dice que pasaremos tribulaciones. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Y vaya que si la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Tú y yo sabemos que pasamos por aflicciones. Tú y yo sabemos que ahora mismo estamos en medio de una tremenda aflicción por las situaciones que nos ocurren. La cuestión no es que Dios nos va a librar de las aflicciones poniéndonos en una especie de burbuja, sino que Dios va a estar con nosotros en medio de las aflicciones, amparándonos, dándonos amparo, dándonos fortaleza, dándonos consuelo. Me gusta este salmo porque refleja un sentir victorioso. 4 veces en estos 11 versículos que tiene el salmo, Dios recuerda que Dios está con su pueblo, con sus hijos, aún durante el peor de los tiempos. Yo creo que Dios desea prepararnos para las tormentas de esta vida, las que puedan estar ocurriendo ahora y las que puedan estar por venir, porque peor se pondrán los tiempos, pero también Él nos recuerda que estará con nosotros en medio de ellas. Y este Salmo 46 es una viva muestra de ella. Y necesitamos que esta palabra penetre profundamente en nuestro corazón y de esta manera podamos estar firmes en estos tiempos inciertos y en los tiempos inciertos y difíciles que vengan a nosotros en el futuro. Jehová bendecirá a su pueblo con paz, nos dice el Salmo 29 en la última parte del versículo 11.
Dios quiere que seamos conscientes de que cuando la presión aumente, cuando la tensión nos empuje hacia abajo y nuestra debilidad se haga evidente, cuando estemos en esos momentos entre la espada y la pared, como decíamos antes, en esos momentos de gran tribulación, Dios está construyendo una tienda de refugio, un lugar en el que podamos refugiarnos para cada uno de nosotros. Nos está protegiendo, nos está rodeando con su cuidado protector y con su fortaleza para sobrellevar esos tiempos. Así que el Salmo tiene como tema principal: Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Y en realidad no sabemos qué es lo que ocurría, no sabemos cuál es el contexto que originó que este salmo se escribiera. Algunos estudiosos dicen que se corresponde con el momento del sitio de Judá, cuando Sennacherib trataba de conquistar la tierra y bueno, pues ahí sitió la ciudad de Jerusalén y demás, y Dios obró de una forma milagrosa para darle la victoria a los suyos. Ese tiempo de angustia, al saber que el enemigo venía, tuvieron que trabajar arduamente, tuvieron que tomar medidas, cegaron los pozos de agua que había por fuera para que cuando el enemigo rodeara no tuviera donde conseguir el agua, fortificaron las murallas, hicieron un doble muro, en fin, trabajaron duramente, hicieron su parte y descansaron luego en el Señor. Y el Señor les dio la victoria de una forma totalmente milagrosa, como veremos más adelante, ¿no? Así que no sabemos si es así o no, pero lo que sí podemos estar seguros es de lo que dice el Salmo, que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y lo es, vamos a ver tres cuestiones en cuanto a esta realidad. La primera, número 1, es que Dios es nuestro refugio ante cualquier desastre. Y nos lo dicen los versículos 1 al 3 que vamos a leer. Estamos en el Salmo 46, como dijimos, y dice los versículos 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. ¡Wow! Nos muestra aquí un desastre de la naturaleza. Algo terrible, ¿verdad? Dice que se traspasan los montes al corazón del mar, bramen las aguas y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Esto es un terrible desastre natural, ¿verdad? No estamos muy acostumbrados a este tipo de desastres por haberlo vivido, pero sí que los hemos visto por los medios cuando han ocurrido en diferentes lugares de nuestro planeta, ¿verdad? Tsunamis, terremotos, inundaciones bestiales, en fin, toda esta serie de cosas, ¿verdad? Lo hemos visto en los medios de comunicación, pero este que se nos presenta aquí supera con creces todo lo visto. Es una especie de desastre mundial simultáneo. Los océanos, como vemos, nos dice que invaden la tierra de una manera incontrolable. Los montes sucumben los montes sucumben ante el poder y ante la capacidad destructiva de esa invasión que el mar hace. Van a parar al mar. Los mismos cimientos de la tierra son conmovidos por ese terrible poder destructivo. Así que el cuadro es tremendamente horrendo. Una situación que Dios nos libre de vivirla, ¿verdad? ¿Te la imaginas? Qué tremendo, ¿no? Lo que se nos describe aquí es como la destrucción de Génesis, allí en el capítulo 7, donde nos dice: fueron rotas las fuentes del abismo y toda la tierra fue destruida por el diluvio universal. Es algo así como eso es lo que nos presenta aquí. Tenemos la promesa de parte de Dios de que no volverá a ocurrir el diluvio, ¿verdad? El libro de Génesis nos dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Y ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes,
el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Nos gozamos en esto porque sabemos que Dios ha establecido que no volverá a haber otro diluvio como el que ya hubo, ¿verdad? Pero lo que el salmista nos está diciendo es que aunque esto ocurra, al igual que los seguidores genuinos de Dios encontraron refugio, Dios proveyó de un arca para ellos. Noé y los suyos fueron salvos de esa gran destrucción, de ese terrible diluvio, porque Dios proveyó una salida para ellos, el arca. Igual Dios tiene en cuenta a los suyos en lo que esté por venir, ¿verdad? Dios es nuestro refugio frente a cualquier tormenta, por destructiva y por terrible que pueda parecer. Qué consuelo nos da eso, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es el soberano del universo, también el Señor, el soberano de la tormenta. En el torbellino y la tempestad está su camino, dice Nahum en su profecía, ¿verdad? Él controla la creación. Aunque los eventos parezcan caóticos, aunque todo parezca un desastre para nosotros, nada está fuera del control de Dios. Lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos incansablemente. Dios sigue controlándolo todo. Y ese Dios que controla todo y que sabe por su inmensa sabiduría, yo no sé por qué Dios permite ciertas situaciones, yo no sé por qué Dios permite que estemos en la situación en la cual estamos. Sé que como causa primera, el problema está en el pecado del hombre, pero no sé los detalles ahora de por qué ahora y por qué en este tiempo y por qué concretamente por medio de estas circunstancias. Sin embargo, sí sé que Dios es soberano, que Dios está controlándolo todo. Qué bueno que yo no alcanzo a comprender la mente de Dios. Qué bueno que yo no sé por qué. Qué bueno que yo no tengo todas las respuestas, porque eso me enseña del Dios infinito que tenemos. El hombre es incapaz de entenderlo, pero sí podemos creerle. Y eso es algo que me apasiona, ¿verdad? Una situación que aparentemente es desastrosa es la que describe el salmista en el Salmo 46. Pero Dios puede calmar la tormenta cuando Él quiera. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, dice el Salmo 107, y Él los libró de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Dios puede calmar la tormenta para ti, o mejor aún, puede darte paz en medio de la tormenta para resistirla y fortaleza, porque Él es nuestra fortaleza y nuestro amparo, como hemos leído. Dios ha prometido que no va a volver a castigar la tierra con un diluvio, pero eso no quiere decir que no vaya a volver a castigar la tierra. Y cuando la tierra está pasando por tiempos de castigo, tú y yo hemos de aferrarnos a la palabra de Dios. Tengo aquí dos textos que los llamé promesas para el diluvio. Promesas de Dios para esos momentos en los cuales estemos pasando por situaciones terribles. Y la primera está en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo 1:7, dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que la situación no se te vaya de las manos, que no quedes descontrolado ni desbordado. Agárrate al Señor y a su palabra y podrás mantener serenidad en medio de estos tiempos por ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Dios te da y que son fruto también del Espíritu Santo. Y en la otra promesa para el diluvio está en el Salmo 27, dice el versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No hay enemigo
ni humano, ni de ningún otro tipo, que pueda asustarnos, que pueda atemorizarnos, cuando tú y yo estamos agarrados a la palabra de Dios y al Dios de la palabra, obedeciéndole y poniéndola en práctica en nuestras vidas. Ahí es que podemos confiar en que no que nada malo nos ocurra, sino que aún lo malo que nos ocurre está medido por Dios para nuestras vidas. Dios es nuestro refugio ante cualquier desastre. Pero además, Dios es nuestra provisión. Segundo punto, Dios es nuestra provisión ante cualquier situación. Y lo vemos en los versículos 4 al 7. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dijo él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios no es solo un refugio para su pueblo, como hemos visto, sino también es la provisión de todo lo que podamos necesitar en la hora, en el momento de la prueba. Volviendo a la posibilidad de que este salmo fuese inspirado a raíz del hecho histórico de la invasión de Sennacherib a la ciudad que entonces gobernaba Ezequías en Segunda de Crónicas, en el capítulo 32. Sabemos por la historia que en la antigüedad había dos cuestiones que eran básicas, tremendamente importantes para que una ciudad resistiera. Una era que tuviese buenas murallas. Debía estar totalmente amurallada, no solamente las casas, sino también terrenos, y todo lo que era parte de la ciudad debería estar bien protegido con una fuerte muralla para que el enemigo no pudiese atacar, y a veces incluso doble muralla, ¿no? Una alrededor de la otra. Y otra cosa era que hubiese un río que pues atravesara la ciudad o pasara por parte de ella, para que en los momentos en que ellos eran sitiados, pues por medio de ese agua dulce, agua potable, pudiesen beber y pudiesen cultivar, y de esa forma pudiesen resistir más tiempo ante el sitio que el enemigo había puesto alrededor, ¿verdad? La imagen es la de una ciudad que está perfectamente amurallada y que dispone de un río que asegura la provisión de agua para beber, como decíamos, para regar los cultivos y para lo que hiciera falta, ¿verdad? Tienen todo lo que necesitan dentro de las murallas y por eso pueden vivir tranquilos, confiados y con paz. Han hecho su parte y ahora dependen de Dios y le dan gracias. A pesar de que fuera las naciones enemigas gritan y braman contra ellos, pues ellos y les tengan rodeados, ellos pueden estar tranquilos y confiados porque se sienten seguros. La unión de las murallas protectoras por un lado y la provisión del agua por el otro hacen que dentro de la ciudad no haya temor. El versículo 5 nos dice, Dios está en medio de ella, dice, no será conmovida. Quiere decir, no se tambaleará, no sucumbirá. Tiene fortaleza, tiene seguridad. Cuando la casa de nuestra vida está edificada en la ciudad de Dios, nada nos tiene que preocupar. El conejo es un animal muy débil en sí mismo. No he oído nunca de nadie a quien le ha mordido un conejo. No he oído nunca de alguien que ha sido atacado por un conejo. No, el conejo es un animal débil, huidizo e incapaz de nada. Por eso el conejo siempre huye. Cuando tú vas por la carretera, el conejo huye. Cuando van a cazar, el conejo huye. Nunca se enfrenta, siempre huye. Pero cuando el conejo encuentra una roca, o sea, una madriguera en la roca, allí puede vivir tranquilo, seguro, confiado. No porque él sea temible para sus enemigos, no lo es, sino porque lo que le sirve de madriguera es una roca fuerte, una roca sólida. Y ese es el perfecto ejemplo de lo que aquí nos quiere decir. Por eso la confianza principal de esta ciudad no está en los muros ni en el río que le sirve como fuente de provisión, sino que la confianza principal está en que Dios está en medio
de la ciudad. Dios está en medio, nos dice el versículo 5. Dios está en medio de ella. Y reflexionando sobre esto, a Dios le gusta estar en medio. A Dios le gusta estar en medio. Y solo tenemos que echar un vistazo a la Biblia. Él dispuso, cuando su pueblo salió de la esclavitud de Egipto, iba por el desierto, él dio instrucciones a Moisés en cuanto a cómo tenía que armar el campamento cada vez. Y siempre el tabernáculo estaba en el centro. Dios quería estar en el centro, en medio del campamento. Deuteronomio 23:14 dice que caminaba en medio del campamento, ¿no? Cuando Sadrach, Mesach y Abednego entraron al horno de fuego, Dios era el cuarto hombre que estaba andando entre el fuego en medio de ellos. Cada vez que un creyente ha estado sufriendo, cada vez que una iglesia ha estado pasando por angustia, cada vez que una familia cristiana ha estado pues con cualquier problema, puede contar con la seguridad, porque la palabra de Dios así lo afirma, que Dios está con ellos. Dios está en medio de ellos. Estuvo hasta para morir, buscó estar entre dos ladrones para salvar a uno, ¿verdad? Y esta tarde Dios está también en medio nuestro. Esta tarde Dios está también en medio de tu familia. Y no solamente está en medio nuestro, sino que está en nuestro interior por su Espíritu Santo. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y muchos hemos escuchado la voz de Jesús, y muchos le hemos abierto la puerta de nuestro corazón, Él dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Tendremos íntima comunión. Qué bueno, qué gratitud ha de haber en nuestros corazones, porque no solo Dios está con nosotros, no solamente Dios está en medio nuestro, sino que además está dentro de nosotros por su Espíritu Santo. El Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios omnipotente, el Dios que sabe todas las cosas, el Dios que controla y domina el universo, está dentro de ti. ¿Cómo vas a temer, verdad? ¿Cómo vas a temer? Dios es nuestro refugio ante cualquier desastre. Dios es nuestra provisión ante cualquier situación. Y nos dice en los versículos 8 al 11, además, que Él es nuestra paz. Dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si realmente el trasfondo del Salmo 46 es aquella situación de cuando Sennacherib fue fue a invadir la nación, era fácil ver el resultado de lo que Dios hizo, cómo Dios concluyó esta tierra. Allí en Segunda de Crónicas nos dice, en el capítulo 32, nos dice el versículo 20, la situación es que estaban todos rodeados, ya ellos habían hecho su parte, como dimos antes, habían tapado los pozos que había alrededor, fuera de las murallas, para que el enemigo no consiguiera agua, habían fortificado la muralla, habían hecho otra muralla por fuera, alrededor, y ahí estaban, resistiendo con su confianza puesta en el Dios de los cielos que habitaba en medio de ellos. Y nos dice el versículo 20, recordamos que estamos en 2 de Crónicas 42, no lo busques, yo lo tengo aquí, dice el versículo 20, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y fíjate, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra
y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos, nos dice el texto. El pueblo no tuvo ni que luchar. El pueblo no tuvo ni que hacer nada. Bueno, nada contra el enemigo. Tuvo que hacer su parte, como ya dijimos. Tuvo que tapar los pozos, tuvo que fortificar la muralla, tuvo que hacer otro muro más alrededor, pero su confianza no estaba puesta en lo que ellos estaban haciendo, sino que simplemente ellos estaban haciendo su parte y su confianza estaba puesta en el Dios de los cielos, el Dios glorioso que les traería la salvación, y así fue. Dios obró de forma milagrosa. El ángel de Jehová mató a 185.000 guerreros en ese tiempo. Esto está incluso registrado. El historiador Heródoto lo describe como una peste repentina que les afectó a todos. Pero sabemos que la mano de Dios estaba detrás de todo eso, ¿verdad? Vemos en el texto que el Señor va aún más allá y habla de que pone fin a todas las guerras, lo cual evidentemente está por cumplir. Esto aún no lo hemos visto, pero tranquilo, Dios lo ha prometido y Dios lo va a cumplir. Cuando Él esté aquí en el milenio, pues no habrá ninguna guerra, todo será paz, todo será remanso, ni no solamente guerra, tampoco rivalidad, ni nada, porque solamente habrá un gobernante, nuestro Señor y bendito Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y Él tiene preparadas pequeñas victorias cotidianas para cada uno de nosotros mientras Él culmina ese plan perfecto y maravilloso. La primera reacción del salmista ante todo esto es: por tanto, no temeremos. El salmista, reflexionando en lo que Dios es y en lo que Dios hace, llega a la conclusión: no tengo por qué temer. Confío en el Dios soberano del universo. No temeré. Suena muy sencillo, pero todos sabemos que no lo es. No es tan fácil. La mayoría de nosotros nunca hemos estado en circunstancias, por ejemplo, como las que David, que también escribe diferentes salmos con este mismo enfoque, con esta misma actitud de confiar en el Señor por encima de todo, pero sin embargo él vivió muchos momentos de tribulación. Tuvo que enfrentarse pues con osos, tuvo que enfrentarse con leones, tuvo que enfrentarse con gigantes que atemorizaban a todo un ejército, y él tuvo que enfrentarse a él. Tuvo que mostrar esa confianza también cuando el rey Saúl le perseguía para querer matarle. Su propio hijo Absalón también fue tras él para acabar con su vida. En fin, David tenía su confianza puesta en el Señor. Gloria a Dios por David, gloria a Dios por la enseñanza que Él nos da. Pero David, el hecho de que tuviese su confianza puesta en Dios, no le libró de muchas circunstancias difíciles. Por eso nosotros sabemos que cuando pasamos por circunstancias difíciles, Dios no nos ha abandonado. Su plan sigue adelante. Hemos de ejercitar nuestra fe en el Señor y nuestra confianza en que Él está obrando conforme a su plan, y que eso es lo mejor, aunque implique que en algún momento nosotros podamos pasar por alguna época de algún tipo de estrechez económica, de problemas de salud, de persecución, de lo que sea. Dios sabe por qué lo permite, Dios controla. Nuestro Señor Jesucristo nos prometió que en este mundo tendríamos aflicción, pero nos prometió también que Él había vencido al mundo y su victoria es nuestra victoria. Es tu victoria, mi hermano. Así que descansemos en Él y gocémonos. Estad quietos, nos dice el texto. La palabra estar quieto no solo significa estar inactivo, o sea, no hacer. ¿Sí? Incluye soltarlo todo, abandonarlo, estar relajado. Algunas traducciones traducen esa frase como: deja de luchar. Dios pelea por ti. Y esto es necesario para que veamos cómo es que Dios se encarga de nuestra protección y de nuestra protección. Para que veamos que es Él y no nosotros, por nuestro buen hacer o por nuestra mucha inteligencia o por nuestra gran astucia,
que somos capaces de salir de las situaciones, sino que es Dios quien de forma milagrosa tiene que cubrirnos, tiene que protegernos y tiene que sacarnos de esa situación, porque humanamente hablando es imposible. De ese modo Dios recibirá toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza de nuestros corazones. Que Él nos ayude a mantenernos así. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto, entonces se levantará mi cabeza. Dice el Salmo 27 en sus versículos 5 y 6. Que Dios nos ayude a confiar plenamente en Él, aun en medio de las peores situaciones. Que Dios nos ayude a entender que Él es nuestro refugio ante cualquier circunstancia. Que Él nos ayude a entender que Él es nuestra provisión ante cualquier situación. Y que nos ayude a entender que Él es nuestra paz, que nuestra paz proviene de Él. Para que de esa forma podamos afrontar no solamente esta situación, que será dura, sino otras que puedan venir aún más duras. Que Dios te bendiga.